Nunca imaginé que venderme por un costal de maíz podría llevarme a un nuevo amor. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Estaba ahí, en la plaza, con las manos temblando, sintiendo cómo la desesperación me estrujaba el pecho. Miré a mi alrededor. La gente pasaba sin mirar, demasiado ocupada en sus propios problemas. Yo, en cambio, tenía el mío. Perder la casa, después de haberlo dado todo, fue como caer al vacío. La voz del anciano susurró, todo tiene un precio, y pensé que ya nada me quedaba. Mi familia ya no estaba. Los gritos y peleas resonaban en mi mente. No tenía el valor de enfrentar la mirada de mis hijos, el fracaso me llenaba de vergüenza. La posibilidad de intercambiar mi cuerpo por comida parecía grotesca. Pero la necesidad me empujó. Ese día el maíz brillaba bajo el sol, como un faro en medio de mi tormenta personal. Ese costal prometía un alivio temporal. ¿Por qué no?, me dije. La idea sentó un nudo en mi estómago, como si una mano fría me apretara por dentro. Mientras discutía con el hombre de apariencia severa, noté algo extraño en sus ojos. Había una chispa. Una intriga que no podía ignorar. A medida que cada segundo pasaba, la tensión crecía. Yo, con el rostro empapado de sudor, y él, con la mirada fija, parecíamos atrapados en un juego macabro. Era un momento aterrador, pero también emocionante. Algo se movía dentro de mí. Cuando estuvo a punto de aceptarlo, escuché a una mujer gritar detrás de mí. El sonido me hizo dar un salto. La gente giró, atenta. Era un lujoso auto negro que frenó de golpe. La incertidumbre se convirtió en un eco en mi mente. Cuando el auto se detuvo, una figura emergió, un hombre de traje, piel dorada como el sol mismo. Miró el extraño intercambio que se gestaba y mi corazón latió más rápido. ¿Quién era? Él se acercó, enérgico y decidido, como si el caos a su alrededor no le importara. Todo quedó en un silencio sepulcral. Su mirada se cruzó con la mía. El mundo a nuestro alrededor se desvaneció por un instante y sentí un calor en mi pecho. En ese instante, una conexión nació en mi dolor. Él era un desconocido, pero había algo en su presencia que prometía más que un simple rescate. Justo cuando me atreví a preguntar quién era, él sonrió. No es momento de venderte, pequeña. Es hora de levantarte. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo un extraño podía ofrecerme una salida cuando todo lo que había hecho era vender mi dignidad por un costal de maíz? La confusión se instaló en mi mente, pero la esperanza empezó a brotar entre las grietas de mi desolación. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quisiera que te perdieras de ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. El hombre se acercó aún más, su mirada intensa como un rayo en la tormenta, y mi corazón empezó a latir con fuerza. Mi nombre es Santiago, dijo mientras extendía su mano hacia mí. Era una mano firme, una mano que, a pesar de ser un extraño, ofrecía una sensación de seguridad. Por un instante, el resto del mundo se difuminó y solo existía ese momento entre nosotros. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, la desconfianza reflexionando en mi voz. No estaba acostumbrada a que nadie se preocupara por mí, y en mi mente resonaban las palabras del anciano. Todo tiene un precio. Tal vez este era un nuevo juego, un nuevo sacrificio. Pero había algo en la forma en que me miraba Santiago que me decía que su intención era diferente. Quiero ayudarte, respondió, como si leyera mis pensamientos. Miró hacia el costal de maíz y luego de vuelta a mí, su expresión era de compasión, no de juicio. No deberías estar aquí,
atrapada entre esas cuatro paredes de desesperación. Hay más posibilidades para ti que un simple trueque. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi herida. La idea de una salida, de un camino que no implicara la pérdida de mi dignidad, hizo que una chispa de determinación renaciera en mí. ¿Y cómo planeas hacerlo?, inquirí, aún con escepticismo. Santiago sonrió nuevamente, una sonrisa que iluminó su rostro y lo hizo parecer casi etéreo. Te prometo que no estoy aquí para aprovecharme de ti. Quiero que trabajes conmigo. He visto potencial en ti. No es solo el maíz, es tu fuerza, tu valor. Te ofrezco un empleo. Una nueva vida. La incredulidad se instaló en mi ser. ¿Empleo? ¿Una nueva vida? Sonaba como un sueño de otro mundo, uno que no creía merecer en ese momento. No tengo experiencia, dije, sintiendo que me atrapaba en un laberinto de incertidumbre. Soy solo una madre que se perdió y no sabe cómo regresar. Tal vez solo necesitas el mapa adecuado, respondió él con firmeza. A su lado, la idea de un futuro mejor comenzó a parecerme tangible. Pero aún había escepticismo. ¿Por qué te importa? No me conoces, musité, sintiendo que a pesar de la esperanza, el miedo seguía presente, porque yo también he estado perdido alguna vez, admitió, su voz ahora suave y auténtica. He sentido la desesperación, el peso del fracaso. Quiero ayudarte a encontrar tu camino. Algo en su voz resonó en mi interior. Era un llamado, un recordatorio de que la vida aún podía ofrecerme algo diverso a la agonía que había vivido. Mi mente se debatía entre el deseo y el miedo. ¿Podía realmente confiar en un extraño? Pero mientras lo miraba, noté la manera en que los demás nos observaban. La curiosidad en sus rostros, como si estuvieran presenciando una transformación. Fue en ese instante que comprendí que algo más estaba en juego. No solo se trataba de mí, sino de lo que podía significar para aquellos que estaban cerca, que veían en mí algo más que un simple costal de maíz. Justo cuando mi resistencia comenzaba a debilitarse, sentí un tirón en mi corazón. Fue un recordatorio de mis hijos, de la promesa que les había hecho de luchar, de no rendirme. Entonces, sin saber exactamente cómo, encontré la voz para responderle: está bien. Estoy dispuesta a escucharte. Santiago sonrió con calidez y me ofreció su brazo. Acepté su ayuda, sintiendo que un manto de protección me rodeaba. Mientras caminábamos hacia su auto, una sensación nueva surgió en mí, esa mezcla de miedo y esperanza que empujaba mi alma hacia el futuro, pero a medida que nos acercábamos, un grito desgarrador rompió la atmósfera. Era una voz que conocía bien. Mis hijos. Los vi a lo lejos, sus rostros pálidos de confusión y miedo, y el grito que había brotado de un lugar de desesperación. Todo mi cuerpo se heló. Santiago se detuvo y miró atrás. ¿Qué sucede? Su tono no era de reproche, estaba genuinamente preocupado. Me giré, incapaz de hablar, a solo unos pasos de ellos. La voz de mi hijo resonaba en el aire: mamá. Y en ese momento, me di cuenta de que el camino adelante estaba lleno de más complicaciones de las que me había imaginado. La lucha por encontrar mi lugar en el mundo no había hecho más que comenzar. El aire se volvió denso, una nube de tensión cubierta de emociones no resueltas. Mis hijos estaban allí, a unos pocos pasos, y sus ojos llenos de tristeza y anhelo me dejaron sin aliento. El grito de mi hijo resonaba en mi mente, un eco de todas las veces que había estado ausente, de todas las promesas no cumplidas. Mamá, ven aquí, imploró mi hijo, sus manos extendidas hacia mí como si intentaran cerrar la distancia que se había interpuesto entre nosotros. En mi pecho, las dudas comenzaron a asomar nuevamente, como sombras al acecho, cuestionando si debía dejar todo atrás por un futuro incierto al lado de Santiago. Mamá, ¿por qué estás con él?, preguntó mi hija, su voz temblando. La inocencia en su tono presionó mi corazón con una dureza que no podía ignorar. Santiago se quedó a mi lado, su mirada suave, pero su presencia resultaba ajena y perturbadora en ese momento.
Sentía un tirón entre los deseos de comenzar una nueva vida y la innegable realidad que se encontraba frente a mí. Es solo un amigo, mis amores, traté de decir, pero mi voz sonó vacía incluso para mí. Palabras que no tenían peso, que no podían llenar el vacío que lo separaba de mi mundo. ¿Amigo? ¿Por qué no lo llevas a casa?, replicó mi hija, su tono desafiante me hizo sentir el pitido sordo de la culpa. La verdad era que, en mi mente, había empezado a considerar la idea de ese futuro que Santiago ofrecía. Pero mis niños eran lo único que realmente importaba. Ellos eran mi norte, la brújula que había tratado de recalibrar en medio de la tormenta. Santiago dio un paso hacia adelante, no con la intención de interrumpir, sino de entender. ¿Puedo hablar con ellos?, preguntó, sus ojos reflejando una sinceridad que no podía pasar por alto. El hecho de que quisiera dirigirse directamente a ellos me impresionó, pero también me llenó de recelo. Sin embargo, el deseo de contestar su pregunta, de intentar abrirme, comenzó a germinar en mí. No estoy aquí para causar problemas, comenzó Santiago, dirigiéndose a mis hijos con una voz calmada. Solo quiero ayudar a su madre. Nadie merece vivir con miedo ni con dolor. ¿Por qué no le dan una oportunidad? Sus palabras flotaron en el aire, y era como si todos, incluidos mis niños, estuvieran atrapados en un momento que podía marcar un antes y un después. Solo la conoces desde hace minutos, gritó mi hijo, y los ojos de Santiago se oscurecieron por un instante, tal vez reflejando el mismo resentimiento que yo había sentido tantas veces. Pero no se echó atrás. En lugar de ello, se volvió hacia mí, dándome tiempo para decidir. De repente, me sentí desgarrada. La compasión que había empezado a sembrarse en mí choca con la culpa cada vez que miraba a mis hijos. Tenía el mismo deseo de que ellos encontraran estabilidad y felicidad, pero, ¿a qué costo? El silencio se volvió abrumador. Las miradas expectantes de mis hijos y la compasión inquebrantable de Santiago me mantenían atada a ese punto de inflexión. Miré a mis pequeños, y sus rostros reflejaban la desesperación que había ocultado dentro de mí. Ellos eran mi realidad, el refugio que siempre había anhelado, y la idea de perderlos, incluso por un instante, se sentía como una espada afilada en mi corazón. Cuando finalmente abrí la boca para hablar, el grito que había permanecido atrapado en mi pecho desde hacía tiempo estalló. No quiero perderlos. Ellos son mi vida, respondí, las lágrimas escapándose de mis ojos. He sido tan egoísta pensando en mí. Santiago se acercó, pero se mantuvo a distancia prudente. Nunca querría que te sintieras así. Este no es solo un nuevo trabajo, es una oportunidad para que todos ustedes puedan sanar y crecer. Para que encuentren voz en un mundo que parece olvidarlos. Su voz vibró en mí como un eco de la esperanza. Pero la contradicción que llevaba dentro todavía me asfixiaba. No puedo simplemente abandonar todo lo que he luchado por mantener, dije, mi pecho aún agitado. Entiendo que esta es una decisión difícil, dijo él, con una serenidad que contrastaba con el caos que sentía en mi interior. Pero nunca te pediría que me eligieras antes que a ellos. Debes hacer lo que sea mejor para tu familia. Solo quiero ofrecerte la posibilidad de que el miedo no gobierne tu vida. Con el corazón palpitante, vi que mis hijos comenzaban a empujarse el uno al otro, con sus brazos aún extendidos y esa necesidad fundamental de conexión de su madre. Y en ese instante, comprendí que se trataba de algo más que un camino hacia un nuevo empleo. Se trataba de redescubrir la familia que había casi olvidado en mi lucha por sobrevivir. Todo se ralentizó y, mientras el aire vibraba con la tensión de la incertidumbre, una decisión comenzó a formarse en la bruma de mis pensamientos. Pero entonces, un ladrido cercano rompió el momento. Un perro apareció de la nada, y su ladrido resonó punzante. Antes de que pudiera reaccionar, lo vi acercarse con un aspecto amenazante. Mis hijos gritaron, el terror reflejándose en sus ojos, y antes de que pudiera hacer algo, el perro se lanzó hacia nosotros. El caos se desató, y me di cuenta de que el futuro que había comenzado a imaginar podía desvanecerse en un instante por un giro inesperado del destino. El ladrido del perro cortó el aire como una cuchillada, y el mundo se volvió un torbellino de gritos y movimiento.
Mi instinto maternal salió a flote, pero el terror que se había apoderado de mis hijos hizo que me paralizara por un segundo. Miré a Santiago, vi la sorpresa en su rostro, pero también la determinación. Antes de que pudiera procesar la situación con claridad, él se lanzó hacia adelante, colocando su cuerpo entre el perro y mis hijos. Aquel gesto, aunque desesperado, iluminó una chispa de esperanza en medio de la confusión. «Aléjate», gritó mientras trataba de desviar al animal. El perro se detuvo por un momento, como si evaluara los movimientos, sus ojos fijos en Santiago. Entonces, ante lo que parecía ser una situación sin salida, la imagen de mi familia unida se hizo aún más definida en mi mente. No podía permitirme perderlos, mamá, no lo dejes solo, gritó mi hijo, ahora aferrado a la mano de mi hija, su pequeño cuerpo tembloroso reflejaba el miedo que ambos sentían. Sin pensarlo dos veces, me hice a un lado, acercándome al grupo. Me arrodillé junto a ellos, sus ojos llenos de confianza me recordaron lo que realmente importaba. «Santiago», grité, la desesperación empujando más fuerte en mi pecho, «¿qué vas a hacer?». A pesar del caos, había algo en su mirada que destilaba calma, una promesa de que él haría lo posible por protegernos. «Confía en mí», respondió, su mirada tan seria que, por un instante, creí de verdad en su intención de protegernos. El perro comenzó a moverse, su ladrido se volvió un aullido agudo, y el tiempo pareció detenerse. Todo mi ser anhelaba que ella no fuera solo la promesa de un amor desconocido, sino una roca en la que pudiera apoyarme, al igual que mis hijos, y esa fragilidad me asustaba. Santiago levantó su brazo, y justo en el momento en que el perro se abalanzaba hacia él, hizo un movimiento rápido para alejarse mientras le hablaba al animal con suavidad. «Hola, amigo. Solo estamos aquí de paso», dijo, su voz temblando con una mezcla entre autoridad y serenidad, creando un puente entre el miedo y la paz. El tono de su voz parecía hacer eco en el aire, buscando algo que ningún ladrido podía romper. Antes de que pudiera registrar lo que estaba sucediendo, el perro se detuvo abruptamente, como si la voz de Santiago hubiera llegado más allá de su instinto agresivo. Su respiración se calmó, y por un momento, el caos se tornó en algo más manejable. Observé con incredulidad cómo Santiago continuaba hablando, avanzando un poco hacia el animal, quien ahora parecía indeciso. «Mamá, se va a pelear», murmuró mi hija, su voz un susurro apenas audible. La inocencia de su pregunta me llegó al corazón. ¿Qué habría pasado si Santiago no estuviera allí? ¿Qué habría hecho yo sola? La idea me llenó de un frío profundo, pero al mismo tiempo, también despertaba en mí el deseo de protección hacia aquellos que más amaba. «No, cariño», respondí, tratando de infundir un poco de seguridad en mi voz. «Santiago sabe lo que hace. Está aquí para ayudarnos». Intenté anclarme a cada palabra dicha como un pequeño salvavidas en este océano de emociones y temores. De repente, el perro retrocedió un paso, sus ojos inquietos buscando una salida. La marea emocional en mí se tornaba y se mezclaba, los sentimientos de esperanza y miedo luchaban por emerger a la superficie. Cuando Santiago se giró brevemente hacia nosotros, su mirada cruzó con la mía, y en ese instante, supe que había algo más profundo que sus palabras. Finalmente, el perro decidió dar un giro y se alejó, su ladrido ya no resonando con la misma ferocidad. En un abrir y cerrar de ojos, se perdió entre los arbustos que bordeaban el camino. Todos respiramos aliviados, pero no antes de que un silencio pesado se instalara de nuevo, lleno de aquello que no habíamos dicho y sentíamos en nuestro interior. «¿Estás bien? Ustedes están bien», murmuró Santiago, acercándose lentamente, casi como si temiera romper la burbuja de tranquilidad. Pero mi corazón seguía latiendo desbocado, no solo por él. Encuentro inesperado, sino porque la realidad se volvía más compleja a cada instante. La conexión que había empezado a formar con él brillaba intensamente, aunque cubierto de nubes de culpa y temor. Mi corazón luchaba contra la idea de abrirme, mis hijos se acercaron a mí, y los abracé, mientras mis pensamientos giraban en círculos. Necesitaba mantener a mi familia intacta, pero el futuro que Santiago podía ofrecerme también me atrajo como un faro en medio de la oscuridad.
La verdad se deslizaba como agua entre mis dedos. Cuando finalmente miré a Santiago, encontré en su rostro la esperanza por un futuro donde el miedo ya no tuviera cabida. Pero entonces, un nuevo ladrido rompió el silencio, esta vez mucho más cerca. La incertidumbre que había intentado ahogar resurgió con fuerza, y el camino hacia adelante se tornó en un enigma aún mayor. El ladrido resonó con una intensidad que resonó en todo mi cuerpo, los ecos de la amenaza regresando. Mis hijos se acurrucaron más cerca, el miedo reflejado en sus ojos me recordó que a pesar de que acabábamos de escapar de un peligro, la sombra de lo desconocido aún seguía acechando. Busqué a Santiago, pero mi visión estaba nublada por la ansiedad. ¿Qué haría esta vez, mamá? ¿Está volviendo?, preguntó mi hijo con un temblor en la voz, sus pequeños dedos apretando la tela de mi chaqueta. Pero lo que más me preocupaba no era el regreso del perro, sino la manera en que Santiago se posicionaba, su mirada centrada en la dirección del ruido, como un guardián que enfrentaba la tormenta. No lo sé, cariño, respondí, mi voz casi un susurro, mientras intentaba mantener la calma. Santiago, ¿qué está pasando? No podía evitarlo, necesitaba respuestas. Era como si el terror se apoderara de mis pensamientos, vaciando mi mente de cualquier razón. Todo lo que quería era proteger a mis hijos, pero sabía que la verdadera batalla aún no había comenzado. Santiago giró un poco su cabeza, su expresión ahora una mezcla de concentración y desafío. Solo escucha, dijo, exhalando profundo, y por un momento, todo lo que sentía se centró en su voz. Podría ser el mismo perro, o tal vez no. Debemos estar preparados, pero sin entrar en pánico, y así, me aferré a su sabiduría. La presencia de Santiago a mi lado me daba fuerzas que ni sabía que poseía. Comencé a respirar con más calma, aunque mi corazón seguía retumbando en mis oídos. En ese espacio compartido, comprendí que no solo se trataba de enfrentar un perro rabioso, se trataba de encarar mis miedos más profundos sobre el futuro. La vida sin miedo y el amor que parecía querer florecer entre nosotros. Los ladridos se fueron acercando, y entre ellos, una mezcla de gruñidos y aullidos ensordecedores llenaron el aire como un canto de advertencia. La mirada fija de Santiago se tornó más intensa, un faro a través de la tormenta que envolvía cada rincón de mi ser. El perro apareció, no solo ese sino un grupo, como una manada salvaje. Mi cuerpo se tensó, la adrenalina en mis venas explotando. «Prepárense», gritó Santiago, su voz resonando entre los sonidos. Me tomó por el brazo, guiándome hacia un lugar más seguro, pero también me mostraba que había una decisión que tomar. Debíamos enfrentar esto juntos. A medida que los perros se acercaban, un rayo de determinación surgió en mí. «Santiago, no podemos dejarlos pasar», dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. «Necesitamos proteger a los niños a toda costa». «¿Cómo?», cuestionó él, sus ojos buscando los míos como si en nuestra conexión encontrara respuestas. De repente, la idea de lucharle a lo cotidiano, de luchar por lo que amaba, caló hondo en mi corazón. Aunque el miedo intentaba apagarnos, sentí la chispa de la valentía encenderse. «Vayamos al coche», propuse, aunque sabía que probablemente no sería suficiente. Con un movimiento ágil, llevé a mis hijos hacia la dirección del vehículo, y Santiago corrió junto a nosotros, protegiéndonos una vez más. Mientras llegábamos, el tiempo parecía ralentizarse. Vi sus pequeñas piernas correr, y la fuerza de su vulnerabilidad me recordó por qué había luchado tanto para llegar a donde estaba. De repente, entre el frenético movimiento, pensé en la casa que había construido con tanto esfuerzo, en lo que podría significar crear un nuevo hogar, un refugio, y en lo que representaba Santiago en ese cuadro. Cuando finalmente llegamos al coche, Santiago no perdió tiempo, asegurándose de que los niños estuvieran a salvo dentro. Pero aún así, el ladrido de la manada crecía, un recordatorio insistente de que nuestra lucha apenas comenzaba. En el pequeño espacio dentro del vehículo, los rostros asustados de mis hijos me miraban, y en sus ojos vi reflejada la desesperación, una búsqueda de seguridad. «Mamá», dijo mi hija con una fragilidad que me rompió el corazón. «¿Y si no estamos a salvo?». Un frío recorrió mi espalda, y lo que antes.
Era miedo se convirtió en un desafío personal. Estamos juntos, eso nos hace fuertes, respondí, y aunque mi voz tembló, en mi pecho latía una lección importante sobre el amor y la familia que nunca había comprendido del todo hasta ese momento. Santiago se subió al coche y encendió el motor, listo para irnos. Pero antes de que pudiera girar la dirección, vi algo saltar hacia el parabrisas, un perro se abalanzó en nuestra dirección. La imagen se congeló, su mirada era feroz y salvaje. En ese momento, comprendí que se había iniciado una batalla no solo por nuestra seguridad, sino por nuestra unidad como familia. La conexión con Santiago, los gritos de mis hijos, todo se estaba entrelazando en ese instante. Santiago, ten cuidado, grité. El mundo externo se desvanecía mientras la incertidumbre nos amenazaba, y el verdadero desafío apenas comenzaba. El impacto fue brutal. El coche se sacudió un poco, y el perro chocó contra el parabrisas con un furor que hizo que mis hijos sollozaran. La rabia en sus ojos me atravesó, como si cada ladrido fuera un recordatorio de todo lo que había tratado de dejar atrás. El instante se convirtió en una mezcla de adrenalina y desesperación. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Santiago, ¿qué hacemos? La voz de mi hija se elevó, quebrantada, mientras el perro, una criatura llena de rabia y temor, se movía frenéticamente tratando de sortear el cristal. La ansiedad que me embargaba se intensificó, pero Santiago, siempre sereno, ya comenzaba a actuar. Con mano firme, tomó el volante y mirando hacia adelante, aseguró, debo tratar de empujarlo con el coche, aléjate, por favor. Su voz llevaba una determinación palpable, y yo sabía que lo hacía por nosotros, por proteger a nuestros hijos. Pero el temor a perderlo me atravesó como un rayo helado. ¿Qué pasaría si algo le sucedía? Espera, grité, mi cuerpo sudando por la tensión que sentía. ¿Y si hay más? No podemos arriesgarnos. Esta, por supuesto, era la única opción que se me ocurría, pero el sentido de peligro se disparó nuevamente, instándome a encontrar una solución antes de que la situación se tornara fatal. Santiago respiró profundo, sus ojos aún fijos en el perro chocando contra nuestra ventana. Vamos a necesitar un plan, dijo. Si podemos distraerlo, podríamos salir de aquí. El instinto de proteger a mis hijos me llevó a un movimiento casi automático. Yo puedo hacer ruido, de repente eso le llamará la atención, ofrecí sin pensarlo. Mis hijos me miraron, sus rostros llenos de dudas, pero era un acto de valentía que sabía que necesitaba hacer. Santiago asintió, su ojo izquierdo enfocando la carretera y el derecho al perro. De acuerdo. Solo asegúrate de estar a salvo. En ese instante, grité, dejándome llevar por la desesperación, el sonido rasgado de mi voz resonó con fuerza. Lo que salió de mi garganta fue un grito gutural, un eco del temor y la rabia que me consumía, y en ese momento, el perro respondió. Se volvió, confundido, ferozmente intrigado por la fuente de tal estruendo, y eso nos dio el tiempo que necesitábamos. El motor, ordenó Santiago en un tono casi de súplica, sintiendo el cambio. Sigue gritando mientras muevo el coche. Vamos a alejarnos de aquí. Con un empujón, lentamente, Santiago hizo retroceder el vehículo, y el perro, asustado por nuestro inusual movimiento, comenzó a correr detrás de nosotros. Mi corazón latía con fuerza, cada latido una mezcla de miedo y esperanza. Los ladridos se desvanecían mientras nos alejábamos, pero aún se sentía una tensión, una sombra de lo que podría haber sido. Mis hijos sollozaban en el fondo, y me volví hacia ellos. Ya está, dije, acariciando sus rostros y esforzándome por sonreír a pesar de la tormenta en mi interior. Estamos a salvo. Estamos juntos. Pero las palabras parecían vacías, como si el eco de la angustia aún resonara en mis oídos. Santiago giró hacia mí, un destello de preocupación en su mirada. ¿Estás bien?, preguntó. Esa simple pregunta, cargada de sinceridad, desencadenó una oleada de emociones. La vulnerabilidad que compartíamos, la situación en la que estábamos y el desafío que enfrentábamos, forjaron una conexión profunda que jamás hubiera imaginado. Lo estaré, respondí,
Aunque sabía que había más que debíamos enfrentar que solo un grupo de perros salvajes, los problemas que acechaban a nuestros corazones eran aún más complicados. Había una batalla por librar, no solo en el exterior, sino dentro de nosotros mismos. Mientras nos alejábamos, la escena del incidente se repetía en mi mente. No solo era un momento de crisis. Era un paso hacia algo más grande, un encuentro con la vida misma, con mis miedos y anhelos, y sobre la posibilidad de permitir que el amor floreciera en medio del caos. Tal vez, en este nuevo contexto, podría entenderlo, o al menos comenzar a hacerlo. De repente, el viento sopló fuerte, haciendo que el coche temblara mientras girábamos hacia la carretera principal. Y de pronto, un nuevo revuelo capturó mi atención. Más adelante, la figura de un hombre se acercaba, un desconocido vestido con un abrigo negro que se movía con determinación. Mi corazón se detuvo. El próximo peligro podría estar a la vuelta de la esquina, y sin embargo, sentía que había algo más en él. Un destello de reconocimiento cruzó mi mente, un presagio de que tal vez ese hombre traía consigo una verdad que aún no conocíamos, una conexión que desafiaría todo lo que habíamos vivido hasta ahora. El desconocido se acercaba cada vez más, y con cada paso que daba, mis pensamientos se arremolinaban en una confusión ansiosa. Quería pedirle a Santiago que acelerara, pero algo dentro de mí, posiblemente aquella luz de esperanza arrancada de las sombras que nos rodeaban, me hizo dudar. Mientras más nos acercábamos, más visible se hacía la autenticidad en el andar del hombre, un impulso de determinación que lo hacía parecer casi un faro en la penumbra. Cuando estuvimos lo suficientemente cerca como para distinguir su rostro, una oleada de sorpresa me trajo recuerdos olvidados. Sus rasgos eran familiares, lo había visto antes, pero no podía recordar en qué contexto. Fue entonces cuando el desconocido levantó una mano, casi en un gesto de saludo, y sentí que mi mundo se detenía de nuevo. Alberto, exclamé, reduciendo la distancia entre nosotros al abrir la ventana un poco, a pesar del aire frío que se colaba en el coche. Mis hijos, alarmados, se encogieron en sus asientos, mientras la confusión y la sorpresa se dibujaban en sus rostros. ¿Lo conoces?, preguntó Santiago. Aunque su tono revelaba que nuestra situación estaba tomando un giro inesperado, era un viejo amigo, murmuré, aún tratando de asimilar su presencia. Alberto había sido parte de un capítulo de mi vida que había dejado atrás años atrás, pero que, como un eco lejano, revelaba conexiones profundas que aún sobrevivían. Su mirada era intensa, reflejando tanto el reconocimiento como la preocupación. ¿Qué sucede? Veo que los miras asustados, decía Alberto, con su voz grave, mientras se acercaba más. ¿Estás bien? Aquel simple gesto de preocupación, de alguien que se había preocupado por mí en el pasado, resonó en lo más profundo de mis emociones. Estaba en medio de una tormenta, aferrada a lo que conocía y llena de miedos, y escuchar un eco de compasión fue como un bálsamo en medio del fuego. Hubo un incidente con un perro, respondí, intentando encontrar el equilibrio entre lo que podía contar y lo que debía ocultar. Pero estamos bien, solo queremos llegar a casa. Mientras hablaba, la tensión en mi pecho se aflojaba ligeramente, quizás la ayuda estaba más cerca de lo que pensaba. Alberto asintió, mostrando empatía en su mirada. Nadie debería tener que enfrentarse a esto solo. ¿Necesitas ayuda? Un silencio lleno de significado se instaló entre nosotros. Yo deseaba decir que sí, que necesitábamos su apoyo, pero ¿hasta dónde confiar en alguien de un pasado que había elegido olvidar? La necesidad de cuidar a mis hijos se choca con el deseo de recibir ayuda. La línea era tenue y complicada. Solo déjame ayudarte a salir de aquí. Hay un camino alternativo. Su voz sonaba convincente, y el hecho de que estaba allí, justo en este momento oscuro, hizo que una parte de mí se sintiera esperanzada. Pude ver que Santiago, aunque dudoso, estaba en sintonía con la esencia de la ayuda ofrecida. Mientras continuaba conversando con Alberto, mis pensamientos viajaron de regreso al caos en el que nos habíamos encontrado. Las emociones guardadas y el anhelo de recuperar el control se entrelazaron con la confusión que siempre había sentido sobre el pasado.
La parte de mí que temía el futuro y la parte que buscaba la esperanza estaban en constante conflicto. Podía sentir la lucha gestándose en mi interior, y una parte de mí sabía que enfrentar a Alberto era igual que enfrentarme a mí misma. Es solo un pequeño camino poco conocido, continuó, abriendo la puerta del coche con una mano firme, como si estuviera invitando no solo a mis hijos, sino también a mí misma, a salir de lo que había sido un capítulo compartido en una vida antigua. No tienen que seguir con esta ansiedad. Podemos hacerlo juntos. Mientras miraba a mis hijos, buscando su aprobación, vi en sus ojos resquicios de confianza y curiosidad. El riesgo era evidente, pero había algo en la presencia de Alberto, una seguridad familiar que me hizo considerar dejar mis reservas atrás y dar un paso hacia lo desconocido, y justo cuando tomé aire para aceptar, un estruendo resonó en la distancia, un grito que podría remecer nuevamente nuestras bases. Una sombra de peligro se cernía sobre nosotros, aumentando la presión en mi pecho, y de pronto supe sin ningún atisbo de duda que el verdadero conflicto no solo era el exterior, sino que también se estaba gestando en el interior, un amor que podría florecer en contradicciones si tan solo me permitiera liberarme del pasado. Antes de que pudiera responder, vi como la figura de un grupo de personas, agolpándose en el camino detrás de Alberto, comenzó a acercarse rápidamente. Era un avance incesante que prometía cambiar el rumbo de nuestra pequeña familia en un abrir y cerrar de ojos, e incluso con el eco de la esperanza resonando en mí, supe que nada sería igual después de este encuentro. La tensión aumentó cuando las sombras se acercaron, sus siluetas danzando en la débil luz. No podía distinguir claramente sus rostros, pero una sensación de inquietud se instaló en mi estómago. Eran varias personas, y el grito que había escuchado antes resonaba en mi mente, como un eco de advertencia ante lo que se avecinaba. Alberto, ¿quiénes son?, pregunté, mi voz temblando apenas. Sentía la protectora mirada de Santiago en mi espalda, sus manos sobre el volante denotando la misma inquietud que corría por mis venas. Algo me decía que el peligro no era solo físico, era un regreso a un pasado cuyas puertas había cerrado con tanto esfuerzo. Es solo un grupo de jóvenes del barrio, no hay de qué asustarse, respondió Alberto, su tono tranquilo contrastando con el ruido creciente. Sin embargo, vi la preocupación destellada en sus ojos. Pero deberíamos irnos ahora. Sin darme tiempo a responder, él se inclinó hacia el coche, invitándome a salir. Mis hijos intercambiaron miradas entre sí, confundidos. La balanza de la confianza oscilaba, y en aquel instante, sentí un tirón en mi corazón. La incertidumbre era un peso abrumador, así como en el pasado, mis decisiones parecían llevarme a ir hacia un abismo del que temía no poder volver. ¿Estás segura de que esto es correcto?, murmuré, sin poder deshacerme de las dudas. Mi voz temblaba, pero una parte de mí era consciente de la energía protectora que emanaba de Alberto, en contraste con la creciente agitación detrás de nosotros. Mientras la masa de personas se acercaba, Alberto giró su mirada hacia el grupo. Vamos. Hay un camino por ahí. Apuntó hacia un sendero que bordeaba el camino, una sombra entre dos hileras de árboles que parecían ofrecer un refugio incierto. Viendo cómo mis hijos miraban con nerviosismo, como fieles seguidores de un líder que les ofrecía salvación, algo en mí decidió entregarse a esa posible salvación. De acuerdo, dije, inclinando la cabeza, tomada por una mezcla de temor y esperanza. Sigamos su camino. Salí del coche y sentí la temperatura caer. La brisa fría me hizo estremecer, pero el contacto de la mano de Alberto en mi brazo fue reconfortante, apretando suavemente como si prometiera guiarme a un lugar seguro. Mientras avanzábamos, mis hijos se apresuraron junto a mí, echando sus miradas de vez en cuando hacia el grupo que se acercaba a gran velocidad, como si sintieran que la sombra del peligro ya había tocado nuestras vidas. Los pasos tras nosotros eran cada vez más claros, el murmullo de voces alzándose. ¿Por qué no se detienen?, preguntó Santiago, susurrando con la urgencia de quien sabe que cada segundo cuenta. Porque no voy a dejar que nos atrapen, respondió Alberto, en un tono firme que encendió algo de determinación en mí. Me sentía enredada en mil pensamientos, luchando para escapar de las memorias del pasado que habían comenzado a aflorar, el amor, la desilusión, la traición,
El sendero que tomamos parecía más oscuro con cada paso, y en aquel instante, el pálido destello de esperanza que había brotado en mi pecho comenzó a tambalearse. ¿Estábamos haciendo lo correcto? La vulnerabilidad de mis hijos palpitaba en mi mente, cada uno de sus temores se convertía en un eco de mis propias dudas. Pero mientras avanzábamos, una chispa revoloteó en mí, mandando un mensaje claro: a veces, solo hay que arriesgarlo todo para encontrar la luz. Finalmente, llegamos a un claro. Un pequeño espacio iluminado con un rayo de luna que se filtraba a través de las hojas, ofreciendo un respiro. Alberto se volvió hacia mí, su mirada ahora más intensa, más cargada de significados ocultos. ¿Por qué no me dijiste que tenías hijos?, preguntó, su voz lo suficientemente baja para que esos momentos cargados de tensión parecieran más un diálogo íntimo que un cuestionamiento. No creí que fuera importante, respondí, sin saber si la verdad o la mentira me protegía más. Sus ojos reflejaban un reconocimiento que me hizo dudar de mi propia valentía. En aquel instante, entre nosotros se reconstruyeron piezas de un rompecabezas que creía perdido. Sin embargo, antes de que pudiera articular lo que quería decir, un súbito grito rompió el silencio que habíamos encontrado, un grito que retumbó en mi pecho y me hizo mirar hacia atrás. El grupo se había dispersado, y entre ellos, una figura se destacó, corriendo hacia nosotros. No era un extraño, era alguien de mi pasado. Una mujer con un rostro que evocó recuerdos dolorosos, el mismo rostro que había jurado dejar atrás. «Déjalos en paz», gritó, su voz desquiciada rompiendo la penumbra en la que estábamos unidos. Mi corazón se detuvo en un brete de sorpresa y ansiedad, incapaz de calcular lo que eso significaba para nosotros. «No puedes salvarlos de mí». Las sombras volvían a acercarse y, en un instante, entendí que el camino por delante no sería fácil. Sentí que el amor, el resentimiento y las viejas heridas comenzaban a entrelazarse de nuevo, desafiándome a enfrentar mis temores más oscuros. ¿Cómo podría luchar contra el pasado y el futuro al mismo tiempo? La respuesta era incierta, pero cada latido de mi corazón gritaba que debía intentarlo. La mujer llegó hasta nosotros, sus ojos chispeantes de furia y desamparo. Reconocí sus rasgos, esos mismos que había admirado en tiempos de antaño, cuando la vida nos sonreía en su faceta más inocente. Pero el tiempo había desgastado no solo su imagen, sino también su esencia. Ahora, se encontraba atrapada entre la rabia y la desesperación, y me resultaba difícil recordar la amiga que había sido. «¿Por qué has vuelto?», la confronté, la voz temblorosa pero firme. Aquellas palabras surgieron de mi interior como una pregunta que cargaba años de historia, celos y traiciones no resueltas. Mi corazón palpitaba rápidamente, la conexión a nuestro pasado se sentía oscura y peligrosa, como la sombra que ahora amenazaba a mis hijos. «Iba en busca de respuestas», dijo con una voz entrecortada, su mirada centrada en mí, pero sus palabras eran un murmullo en medio de la confusión. Creí que tal vez aún podríamos recuperar lo que teníamos. ¿Recuperar? ¿El dolor? «El miedo», respondí, sabiendo que mis palabras eran más de defensa que de ataque. Las sombras tras de ella crecían, y su presencia me llenaba de recuerdos desgarradores de una época en la que soñábamos juntas, enfrentando juntas cualquier adversidad. Pero aquel sueño había dejado de ser viable. Santiago se acercó un paso, aferrando la mano de su hermana con fuerza, como si pudiese protegerla de un rostro conocido que ahora representaba el caos. Vi sus ojos, una mezcla de confusión y miedo reflejados en su joven rostro. Cualquiera fuera la relación que había tenido con esta mujer en el pasado, no podía permitirles que quedaran atrapados en esta maraña. «Alberto», comencé a murmurar, buscando su apoyo en esta pesadilla que se manifestaba ante nosotros. Pero él permanecía en silencio, su mirada fija entre el férreo enfrentamiento y la posibilidad de un enfrentamiento físico. Sin embargo, podía percibir que no era solo la inseguridad la que frenaba a Alberto, había una lucha en su interior, la batalla entre el querer protegernos y la necesidad de no profundizar en el dolor del pasado. «Déjalo atrás», insistí, dirigiéndome más hacia mí misma que a la mujer. «Lo que teníamos se ha desvanecido.
No hay camino de regreso. Pero, aunque mis palabras eran firmes, en mi pecho había una grieta, un eco del quizás que había intentado silenciar. Sin embargo, la mujer no se rendía. Tú no entiendes. Necesito esto. Tu vida no es más perfecta que la mía. Echarme de esta manera no nos salvará de lo que somos. Su voz cundía con la desesperación, cargada de una lágrima no derramada que ocultaba unas penas demasiado profundas. Podemos encontrar un camino nuevo juntos, propuso Alberto, interrumpiendo la tensión que comenzaba a expandirse. Era un intento de salvarnos de esta confrontación, de abrir una puerta a la compasión. No estamos aquí para pelear. Porque no hablamos, quería gritarle que no podía haber diálogo entre nosotros, que este reencuentro llevaba una carga tan pesada que volver a abrir antiguos libros solo traería más dolor. Pero las palabras se atoraron en mi garganta, quería encontrar una salida, todavía podía sentir la presión del grupo acercándose, susurra de sombras desconocidas que ya no eran un mero eco sino una amenaza tangible. Y, en ese instante, comprendí que todos estábamos a punto de decidir el rumbo de nuestras vidas, cargados de errores, sueños rotos, y el anhelo de redención. La mujer se detuvo de pronto, un brillo de claridad atravesando su mirada. Tal vez tú y yo no podamos volver a ser quienes éramos, pero no puedo dejar que tus hijos sean atrapados por este mundo. ¿Qué estás diciendo?, pregunté, el temor convirtiéndose en incredulidad. La respuesta que no esperaba comenzó a deslizarse entre las sombras de sus palabras. Puedo ayudarlos a escapar. Toma mi mano y podremos salir de aquí. Su tono se había transformado, la desesperación se había matizado con un propósito repentino. Mis hijos miraban a la mujer, una mezcla de sorpresa y curiosidad en sus rostros, mientras Alberto me lanzaba una mirada cargada de preocupación. Todo en mí gritaba que debía oponer resistencia, que esa cara familiar no era la salvación que necesitábamos, sino otra trampa de la que escapar. El murmullo de la multitud se intensificaba, un viento frío barría el claro y me encontré paralizada entre el pasado y el presente, el amor y el miedo. Podría confiar en alguien que había aferrado mi corazón y lo había desgarrado. De repente, una mano se alzó detrás de la figura de la mujer. ¡Ay! Ellos vienen, gritó alguien, y una sombra más prominente se dibujó en el sendero, acercándose rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, sentí como la niebla del pasado se desvanecía y la batalla se adentraba en un nuevo campo, uno en el que los miedos, la traición y las alianzas inesperadas se formarían en un instante. Lo único que sabía era que la luz de la luna ya no parecía tan brillante. Y el futuro estaba a punto de encaminarme a una elección que podría cambiarlo todo, de formas que nunca había imaginado. El aire helado de la noche se sentía pesado mientras las sombras se acercaban. Mis ojos se abrieron de par en par, llenos de terror y confusión. La mujer con quien una vez compartí risas y secretos ahora se erguía como un espectro del pasado, y mientras la multitud se acercaba, el peso de decisiones pasadas y cierta culpa comenzó a hundirme. Era un caos emocional, una tormenta en la que luchaba por mantener mi rumbo. Mis hijos, tan frágiles, miraban a la mujer con un aire de desconfianza. El eco de lo que había sido nuestra vida resonaba en sus miradas. ¿Por qué debemos creer en ti?, preguntó mi hija, su voz temblando, y en medio de la incertidumbre, sus palabras parecieron romper el hechizo. La mujer, en lugar de ofenderse, bajó un poco la guardia. Porque yo también he estado perdida. Pero podemos encontrar la salida. No quiero que se queden atrapados en este ciclo. Su tono no era el de una enemiga. Había vulnerabilidad en sus ojos, un atisbo de verdad que me hirió de lleno. Pero aún así, una parte de mí quería retroceder, temiendo que cualquier movimiento en falso provocara un derrumbe total. ¿Y qué hay de Santiago? ¿Y de mí?, inquirí de repente, sintiendo que una nueva batalla animal se encendía. Era una pregunta simple, pero podía sentir la carga detrás de ella, el deseo de defender lo que había comenzado a forjar con el hombre que había aparecido en un instante que consideré como salvación. Todo está bien, de verdad. Estoy aquí para ayudarles, insistió, el dolor en su voz era palpable. He cometido errores,
pero no quiero hacerles daño. Mientras las sombras se acercaban, vi los rostros de aquellos que venían detrás de ella. Un grupo de jóvenes, potencialmente peligrosos, pero también en su adolescencia perdida como la mía. Ellos se movían con ferocidad, llenos de aquel fervor apasionado que solíamos tener. Y en su paso, tampoco podía ignorar el destello de dolor, de luchas que no estaban tan lejos de las mías. En ese momento, las estrellas comenzaron a brillar intensamente sobre nosotros, como si el universo conspirara a favor de la esperanza. La lucha interna empezaba a calmarse, y una parte de mí comenzaba a atreverme a tomar otro camino. No podía permitir que el miedo definiera nuestra existencia. Santiago, siempre a mi lado, miró por un instante hacia mis hijos. Su aliento era firme, y su presencia se convirtió en una barrera protectora. Debemos unirnos. Aquí, en este instante, necesitamos encontrar esperanza. Su voz resonó en mí como un mantra, impregnando de fe y valentía nuestros corazones. Y si nos alegramos de las decisiones que hemos tomado, aunque hayan sido dolorosas, pregunté, volviendo la mirada a los rostros conocidos y desconocidos que nos rodeaban. La bruma de la desconfianza comenzó a disiparse y me sentí ligera nuevamente, como si una brisa suave me envolviera. Fue entonces cuando tomé la decisión: no voy a permitir que el pasado condene mi futuro ni el de mis hijos. No estoy aquí para luchar, sino para sanar. Las palabras salieron de mí como un torrente, llenas de convicción. Santiago giró su mirada, sus ojos reflejaban admiración y comprensión. Juntos, dijo, y su mano se aferró a la mía con una fuerza que irradiaba protección. La mujer asintió, una chispa de verdad brillando en su mirada, y se giró hacia la muchedumbre, gesticulando en un intento por calmar la ola de ansias desenfrenadas que cargaban. Deténganse. No somos enemigos el uno del otro. Estamos aquí para encontrar un camino juntos. Las voces comenzaron a callarse, la presión colectiva pareció aflojarse. Los jóvenes, al escuchar su tono, temblaron de incertidumbre, pero vi el momento en que muchos se detuvieron, preguntas sobre la redención emergiendo en sus miradas. Recorrí con la vista el campo de personas y vi, detrás de la ira y la decepción, la misma fragilidad que había llevado en mí toda la vida. No somos perfectos, continué, solo seres humanos en un constante intento de hallar la luz en medio de las sombras, y en ese momento decisivo, mientras las nubes de nuestro pasado se disipaban, sentí que los viejos muros comenzaron a derrumbarse y algo nuevo comenzaba a nacer. La conexión que había anhelado por tanto tiempo, la posibilidad de reencontrarme no solo con mí misma, sino con aquellos que compartían este viaje, parecía palpable. Si cada uno de nosotros se atreviera a tener un nuevo comienzo, entonces tal vez podríamos ser algo más, dije, mirando a mi alrededor, a los que una vez me habían traído dolor pero que ahora ofrecían esperanza. Podemos ser esa luz, continuó Santiago, sentí la seguridad en cada palabra saliendo de su boca. Me di cuenta de que a partir de ese momento, toda historia que había vivido sería solo una parte de mí, pero no el resto de mí. Así, mis ojos encontraron los de mis hijos, llenos de miedo pero también de deseo. Y con la certeza que crecía en mi pecho, dije, vamos a construir lo que queremos ser juntos. Vamos a tomar ese camino, la decisión es nuestra. Con la comunidad, entrelazados, armamos nuestro nuevo destino. La tremenda carga que había vivido dejó de ser una cárcel y se convirtió en un puente hacia el futuro que estaba dispuesto a abrazar, uno que me permitiría amar sin límites. La vida había vuelto a florecer en medio de la adversidad y el amor se volvió una brisa que me llevando a casa, y supe que, aunque el camino sería difícil, ya no tenía que luchar en solitario. Y aunque el sonido de pasos resonaba, podría enfrentar cualquier amenaza con la fuerza de aquellos que se habían unido a mí. Caminemos juntos. Somos nosotros y nuestra familia lo que realmente importa, susurré, y en el eco de esa simple declaración, encontré un nuevo hogar en la vulnerabilidad, la conexión y el poder de la aceptación. En ese instante, supe que había encontrado no solo el perdón de mis hijos y de mí misma, sino el poder para seguir adelante, en un viaje que ahora parecía luminoso.
Y mientras la luna continuaba brillando intensamente sobre nosotros, mi corazón latía en sintonía con cada uno de ellos. Cada paso hacia adelante es un acto de amor, murmuré, y mientras el mundo giraba, la vida empezaba de nuevo.